En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, amados. Hoy vamos a hablar sobre cómo Dios recompensa la fe. Las Sagradas Escrituras siempre establecen este principio, que la fe es la manera como nos comunica con Dios. Y que cuando uno tiene la fe puesta en Dios, eso agrada al Señor. Y todo lo contrario a esto es ser autosuficiente, porque hay muchas personas que en este mundo que dicen, que declaran que ellos no creen en Dios, que les basta ellos mismos para resolver los problemas de su vida. Ellos sencillamente viven sin Dios, han sacado a Dios de su vida, no tienen fe en Dios ni creen en Él. Algunos abiertamente declaran que son ateos. Se sienten como orgullosos o quizás es una manera de mostrar su rebeldía rechazando tácitamente a Dios. Pero las Sagradas Escrituras dicen que sin fe es imposible agradar a Dios. Quiero pues, amigos y amigas y hermanos, leerles el capítulo 2 del libro de Marcos, el Evangelio según Marcos, capítulo 2, verso 1, donde Cristo recompensa la fe de unos hombres que se acercaron a Él. Dice así: entró Jesús otra vez a la ciudad de Capernaum y estuvo varios días, y después de algunos días se oyó que Jesús estaba en su casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Ante esa circunstancia, el Señor les predicaba la palabra de Dios. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4 hombres. Y como no podían acercarse a causa de la multitud, entonces descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron la cama, el lecho, la camilla en que estaba acostado el paralítico. Y al ver Jesús la acción de esos hombres que habían abierto un agujero en el techo y bajar con lazos la camilla del paralítico, Jesús dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Viendo al paralítico dijo estas palabras. Y estaban allí dentro de la habitación algunos escribas que eran intérpretes de la ley de Dios, eran religiosos profesionales, los cuales pensaban dentro de sus corazones y decían así: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que pensaban de esta manera dentro de sus corazones, Él les dijo: ¿qué es más fácil? ¿Decir al paralítico tus pecados te son perdonados? ¿O decirle levántate, toma tu cama o tu camilla y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, levántate de tu cama, de tu lecho o camilla y vete a tu casa. Entonces el paralítico se levantó enseguida, y de manera que todos se asombraban
y tomó su lecho, su camilla, y salió de la casa. Y todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Amigos y hermanos, sin fe es imposible agradar a Dios. De ninguna otra manera podemos agradar a Dios, porque todas nuestras obras, las Escrituras dicen que son como trapos de inmundicia. Cualquier cosa que hagamos está siempre manchada por el egoísmo humano, Entonces Dios ha decidido solamente responder a la confianza que el ser humano pone en Él. De ninguna otra manera podemos congraciarnos con Dios o justificarnos. Solamente creyendo en Dios y creyendo en lo que Cristo hizo en la cruz a favor de una humanidad perdida y pecadora. Tenemos aquí una historia donde podemos sacar algunas lecciones. Cristo se encontraba en la ciudad de Capernaum. Él ahí tenía una casa. Y con el tiempo, con los días que estuvo allí el Señor, se dieron cuenta que Jesús estaba en la casa. Y como Él era un profeta que hacía milagros, prodigios, sanidades y predicaba la palabra de Dios, entonces multitud de gente se acercó a la casa, entró a la casa, y ya no había lugar para nadie más. Las casas en aquel entonces tal vez solo tenían una o dos puertas, y las ventanas eran muy pequeñas, bastante pequeñas. Esa era la forma en que se hacían las casas en el tiempo de Jesús. Algunas casas tenían un terrado parejo y habían gradas por fuera, y la gente podía entrar y descansar en la parte de arriba, que se le llamaba el aposento alto. Y ahí estaba pues Jesús viendo la gran multitud, y como el Señor era un predicador y maestro enviado por Dios a la tierra, estaba enseñando la palabra, predicando el mensaje del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación, mostrándole a las gentes cómo ellos podían ser perdonados de sus pecados, y mostrándoles el amor y la gracia de Dios, que lo había enviado a Él para conducir a la humanidad por el camino de justicia, porque Él mismo había dicho varias veces: yo soy el camino que conduce a Dios, yo soy la vida y soy la verdad. Allí pues estaba una multitud escuchando a Jesucristo, y había un hombre que era paralítico. Y este hombre paralítico había oído hablar de Cristo y de los milagros, sanidades y prodigios que el Señor había hecho en otras ciudades, aldeas y pueblos. Ahora había llegado a Capernaum. Y el paralítico deseaba ser sanado por Jesús y creía en Jesús. Consiguió 4 hombres. No sabemos si eran familiares de él, amigos de él. El asunto es que la Biblia declara que era cargado por 4 personas, 4 hombres. Y ellos trajeron al paralítico a Jesús para que Jesús lo sanara. Pero llegaron a la puerta y ahí había una grande multitud. Era prácticamente imposible que pudieran entrar por la puerta, porque la gente que estaba en la puerta y dentro de la habitación donde Cristo estaba predicando, ellos no iban a ceder su lugar al paralítico o a los 4 hombres. Y en efecto no cedieron ese lugar, porque estaban maravillados oyendo las palabras de salvación, las palabras de las buenas noticias de Dios que salían
de los labios de Jesucristo. Así pues que no había lugar para entrar al paralítico. Entonces buscaron la manera porque grande era la necesidad del paralítico. Y ellos tenían fe, pero allí tenemos el obstáculo de una multitud que les impide entrar a la casa para que Jesús pudiera ver al paralítico y sanarlo. Entonces no se dieron por vencidos, subieron al techo y abrieron una abertura y por ahí bajaron la camilla donde estaba acostado el paralítico. Ciertamente hicieron un daño a la propiedad, y esa propiedad era de Jesús porque dice que se halló que Jesús estaba en casa. La mayoría de los estudiosos de las Escrituras creen que ciertamente esa casa le pertenecía a Jesús. Y entonces Jesús no le reprochó el hecho de que habían dañado propiedad ajena. Simplemente Cristo estaba admirado, maravillado de la fe de estos 4 hombres y en especial de la fe del paralítico. Cuando el paralítico fue bajado, lo primero que Jesucristo le dijo, interrumpiendo primeramente el sermón, la predicación o la enseñanza que estaba dando, al ver al paralítico, le dijo estas palabras: Hijo, tus pecados te son perdonados. Palabras grandes, hermanos y amigos. Palabras que salieron del Dios que se había humanado. Porque Dios se hizo hombre. Porque Cristo es llamado Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Porque Jesús se humanó y tomó forma humana en el vientre de una virgen llamada María. Era Cristo quien había venido del cielo, de la gloria, enviado por el Padre a esta tierra. Y ahora Cristo está ahí de pie predicando y hablándole al paralítico y diciéndole al paralítico, porque Cristo lo que siempre ha hecho, Dios lo que siempre ha hecho es recompensar o premiar la fe de todo ser humano que confía en Dios. Entonces le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Y estaban ahí unos teólogos, unos maestros de la religión, unos maestros de las escrituras del Antiguo Testamento, que dijeron: esto no es correcto. Lo que Cristo ha dicho, lo que Jesús ha dicho es una blasfemia, porque solo Dios puede perdonar pecados. La teología y la doctrina de estos fariseos y escribas y de estos dirigentes religiosos del tiempo de Jesús no era una teología mala. Solo Dios y nadie más que Dios puede perdonar los pecados. Ningún ser humano puede perdonar los pecados que comete otro ser humano. Ninguna religión puede decir que pueden hacer eso. Eso es incorrecto. Eso no es verdad. La teología de estos estaba correcta. Solo Dios puede perdonar pecados. Lo que no sabía esta gente es que Cristo es Dios humanado. Es Dios que se hace presente en medio de nosotros, que nos visita en la persona de Cristo, porque Cristo tomó forma humana para poder comunicarse con nosotros y sobre todo para tomar los pecados de nosotros sobre su cuerpo y morir en la cruz. Entonces Cristo les da una prueba de que Él es divino, que Él es Dios, porque como ellos piensan y dicen que solo Dios puede perdonar pecados, entonces Cristo les va a dar una prueba de su divinidad. Pues para que sepáis
que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, entonces le dice al paralítico, paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. E inmediatamente se hizo el milagro, porque Jesucristo es divino. Los milagros, prodigios, sanidades, resurrecciones que hizo Cristo manifestaban su divinidad, que Él es Dios que se hizo hombre. Entonces el paralítico se levantó, salió de la casa y todo el mundo quedó maravillado. Pero lo que sí es importante que usted, amigo mío y hermano y hermana, sepa es que Cristo es Dios, es divino, y que Él, como un Dios todopoderoso, omnipotente, Él puede sanar las enfermedades. Y si sanó todas esas enfermedades, Él dice, yo también tengo potestad de perdonar los pecados. Él es el único que tiene potestad para perdonar. No confíe cuando alguien le diga tus pecados te son perdonados. Eso es una mentira. El único que puede perdonar pecados es Jesucristo, porque Él los expió. Él murió por nuestros pecados. Él llevó los pecados sobre su cuerpo en una cruz. Nadie más, nadie tiene más. No hay un ser humano sobre la faz de la tierra o un religioso o religión alguna que pueda abrogarse a sí mismo la autoridad y capacidad de perdonar pecados. Solo Cristo puede perdonar pecados. Así que lo que estaban pensando estos escribas era cierto. Lo que no sabían es que Dios estaba presente allí en esa habitación, en esa ciudad de Capernaum. Dios estaba presente porque Cristo es Dios hecho carne, hecho hombre. Él vino del cielo para salvarnos. Él vino del cielo para expiar nuestros pecados. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su sangre nos lava, nos limpia de todo pecado. Así que el milagro que Cristo hace, como todos los demás milagros que Él hizo y que continúa hoy en día haciendo, es una manifestación de su deidad, de su divinidad, de que Él es Dios. Entonces las gentes maravilladas dijeron, hoy hemos visto grandes cosas, nunca habíamos visto tal cosas. Dios está haciendo maravillas entre nosotros. Amigo, si usted también tiene fe, porque es lo que recompensa a Cristo. Cristo vio la fe del paralítico y de los 4 hombres. Si Cristo ve la fe suya, si usted tiene fe en Dios y fe en Cristo, el Señor va a decirle las mismas palabras a usted. Hijo, hija, tus pecados te son perdonados. ¿Quiere usted que sus pecados sean perdonados? Acuda a Cristo, que es el único que puede perdonar pecados. Venga a Cristo. Él perdona los pecados. Dios le perdonará, le limpiará, si usted en este momento entrega su vida a Cristo. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, pero con fe usted puede obtener el perdón de sus pecados, la salvación, y usted estará con el Señor para siempre y vivirá eternamente con Él. Dios le bendiga, Dios le guarde, mantenga su fe en Jesucristo. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network.
Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.